Muy buen día, hermanos. Hoy quiero compartir un pensamiento que titulé Fidelidad bajo presión. Y está basado en Génesis capítulo 6, del 1 al 8, que les invito a leer. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. El versículo 5 dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. El Evangelio nunca suena como buenas noticias hasta que no hayas escuchado las malas noticias y pasaste un tiempo pensando y meditando en ello. No nos gusta sentir convicción de pecado, pero aquí este versículo dice que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Gracia es bondad, favor, un regalo que no merecemos. Así que en medio de la más oscura, desesperada y terrible situación, Dios está ahí y Dios está derramando su gracia. Dios seleccionó una persona para ser el recipiente de su gracia y luego para ser el vehículo, el instrumento para extender su gracia a otros. Noé recibió esa gracia. Noé no hizo nada para recibir la gracia de Dios. Noé no estaba buscando a Dios hasta que Dios buscó primero a Noé. Esta relación fue iniciada por Dios. Esta relación es algo que nunca merecemos. Así que, hermanos, si somos hijos o hijas de Dios, hemos sido librados de la ira y del juicio de Dios, pero solo porque hemos hallado gracia y favor para con Dios. Dios nos ha escogido para recibir su gracia. Y con ese privilegio viene a su vez una gran responsabilidad: obedecer el llamado de Dios, de seguir el propósito de Dios para tu vida y proclamar la gracia y salvación para otros, así como lo hizo Noé. Dios le muestra gracia a Noé y le provee de una vía de escape. Vemos que Noé vivió contra la corriente. Él era el diferente, él era justo, él se destacó, él vivió solo, él caminó con Dios. Si vamos a caminar con Dios, vamos a estar en cierto sentido solos. La mayoría camina por el camino del mundo, por el camino de la carne, el camino de su propio pecado, y terminan bajo la ira y la condenación de Dios. Aquí vemos el carácter de Noé en su conducta. Era intachable, honrado, y su carácter justo y su conducta eran evidencia de que tenía una correcta relación con Dios. Así que, hermanos, vas a ser parte de una minoría, irás contra la corriente, será duro, pero podrás hacerlo por la gracia de Dios. Noé le creyó a Dios, creyó que Él era, creyó que destruiría al mundo en juicio, creyó en la promesa de salvación. Noé obedeció a Dios, su fe se evidenció en obras, porque no podemos decir que le creemos a Dios si no estamos obedeciendo. Luego Noé perseveró. Él fue fiel a largo plazo. Cuando no podía ver los beneficios de vivir este camino, cuando él seguía construyendo un arca en tierra seca, cuando nadie más eligió caminar con Dios, él perseveró. Y la fidelidad de Noé se hace mucho más patente cuando consideramos que él fue fiel a pesar de no entender plenamente lo que Dios estaba haciendo. Como lo vimos también en la historia de Job, Noé no comprendía lo que era la lluvia, ni que una caja de madera flotaría con su carga, sin sentido aparentemente por más de un año. Pero no discutió con Dios. Las indicaciones de Dios eran claras, el mandamiento de Dios era su norte, y se mantuvo fiel, a pesar de que en su mente seguramente tendría muchas preguntas. Noé fue fiel a pesar de cuando las circunstancias parecen estar en contra del mandamiento, porque nunca había llovido.
No existe registro de que alguien se haya acercado alguna vez a ayudarle en la tarea titánica de construir una caja de madera tan grande. Seguramente habrá tenido que soportar burlas porque la mente le exigía adecuarse a lo que los demás vivían. Pero Noé fue fiel a pesar de no entender, a pesar de que las circunstancias parecían estar en contra, a pesar de la soledad. No era la 10ª generación después del nacimiento de Adán, de la creación de Adán. La línea piadosa que durante 1500 años había sido testigo de la bondad de Dios y había mantenido vivo el testimonio se estaba extinguiendo. Los grandes hombres de la fe ya habían partido. En su juventud había llegado a conocer al iniciador de este camino, Set, y fue contemporáneo de todos los demás. Pero uno a uno se fueron yendo a medida que Dios preparaba su plan. Y cuando se acercaba el día del diluvio, los últimos 2 grandes exponentes de la fe, su abuelo Matusalén y su padre Lamec, iban a ser llevados a la presencia de Dios. Qué triste que después de tantos años solo quedaron sobre la tierra 8 personas piadosas. Solo 8. ¿Con quién compartiría sus inquietudes? ¿Podría tener amigos entre los que iban a ser destruidos? ¿Dónde se refugiaría cuando tuviera sus dudas o cuando estuviera cansado? Pero Noé fue fiel, no solamente a pesar de que no entendía todo, de que las circunstancias parecían estar en contra, a pesar de la soledad, sino también a pesar de que su testimonio y ministerio no reflejaría en fruto en salvación de otras personas. Como dice la Biblia, el pregonero de justicia no halló a nadie que quisiera oírle. Tantos años y nadie le creyó, ni siquiera cuando a la vista de todos los animales fueron milagrosamente atraídos al arca y la puerta se mantuvo inexplicablemente abierta por 7 días. Nadie más le creyó, solo su familia. A pesar de todo eso, su fe se mantuvo firme y fue fiel hasta el final. Nosotros somos responsables de vivir vidas fieles y piadosas en un mundo impío y permanecer predicando el Evangelio a aquellos que se están perdiendo aun cuando nadie nos crea. No es nuestro trabajo convertir a la gente. Nuestro trabajo es ser fieles en proclamar la verdad. Así que Noé predicó justicia. Predicó con su vida y predicó con su boca. Él advirtió sobre el inminente juicio de Dios. La fidelidad es un requisito fundamental en todo siervo de Dios. Estamos en una preparatoria. Dios nos está preparando para un ministerio futuro en la eternidad. Entonces nos ha colocado en situaciones especiales, individuales, en las cuales o por medio de las cuales Él trabaja en nosotros. En Números capítulo 12, verso 7, se dice que Moisés era fiel. En el primer libro de Samuel, capítulo 22, verso 14, dice lo mismo de David. Pablo da testimonio de la fidelidad de Tíquico en Efesios 6:21 y de Epafras en Colosenses 1:7. El consejo apostólico a través de Bernabé para los hermanos de Antioquía fue que permaneciesen fieles al Señor. Hechos 11:23. El elogio del Señor a su regreso, luego de que nuestras obras sean juzgadas en el tribunal de Cristo, será: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y ya sobre el final de la revelación, el Señor Jesucristo, cuando escribe la carta a la iglesia de Éfeso, les dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ahora, la predicación de Noé no fue exitosa, como veíamos, en términos inmediatos. Él solo tuvo 7 convertidos en quizás 120 años. Pero recordemos que nosotros no somos responsables de los resultados, solo somos responsables por creerle a Dios y obedecerle a Dios y por ser fieles en proclamar su verdad a nuestra generación. La familia de Noé tuvo que ver algo creíble en Noé, porque llegado el momento de entrar, ellos entraron.
Noé no podía creer por ellos. La fe de Noé no podía salvarles a ellos. Y aun cuando pienses que tu vida no está haciendo ninguna diferencia, cuando pienses que es duro vivir una vida santa en un mundo que no es santo, compartiendo con valor y compasión la verdad y el Evangelio de Dios con gente a quien no le interesa saber sobre la gracia de Dios o su salvación, cuando tiendas a desanimarte o a pensar que es muy duro y que has sido fiel por mucho tiempo, aún no has llegado a los 120 años o aún no has llegado hasta la muerte. Si eres maestro de escuela dominical, trabaja en la vida de los pequeños. Si eres líder de adolescentes o jóvenes, siembra la palabra. Si eres cabeza de hogar, siembra la palabra con tu boca y con tu ejemplo. Acompaña el transitar de cada uno de ellos. Ora por ellos. No te canses. Aunque no veas los resultados, no te desalientes. Piensa en la vida de Noé y en su ministerio solitario. Lucha solo si fuera necesario. Ten paciencia, sé fiel, créele a Dios, obedece, sé fiel, persevera, camina con Dios y Dios usará tu vida para producir mucho fruto para la eternidad. Que Dios les bendiga en este día.